Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirlos: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han escuchado sobre lo que les hablo. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo enseguida, cantando un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no lo respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua y hacía el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron
y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde le crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que Jesús todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca de Jesús. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos todos, por favor. Nos ponemos de pies. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al uno y luego al otro de los que estaban crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que lo traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por el miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca allí, le pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se narra una vez más la pasión del Señor, y en esta ocasión es el Evangelio de San Juan el que se proclama, y en él se manifiesta el sentido último de lo que estamos celebrando en este día. Puede ser que lo sobrio, lo oscuro hasta cierto punto de la celebración
sin canciones, sin luces, sin velas. Puede ser que la misma imagen de la cruz, que es el centro de nuestra reflexión en esta tarde, opaque o nos haga dudar de cuál es el verdadero sentido de lo que estamos celebrando. Y digo puede ser porque también estoy seguro que habrá en muchos corazones la certeza de lo que significa el Viernes Santo. Para muchos se podrá diluir el verdadero sentido en la cruz, en la muerte, en el dolor, en el sufrimiento, en la serie de actitudes que hemos visto nosotros en los personajes que hoy asoman, en esos sacerdotes, Anás, Caifás, sumos sacerdotes de ese entonces, en esos gobernantes, Poncio Pilato, Herodes, en los soldados, fuerza que ejercía sobre las armas su poder, pero también la del grupo de Jesús, las traiciones de Judas, las dudas y las traiciones de Pedro, la ausencia de las personas queridas, el miedo oculto de muchos que aunque están allí no están porque temen por su propia seguridad, la burla, el fracaso. Entre todas estas cosas que aparentemente demuestran que la cruz es el final, no nos podemos quedar allí. La cruz nos está poniendo de frente a una realidad más grande y será la que celebremos el día de mañana cuando compartamos la Pascua. La cruz nos está poniendo de frente al único misterio que es capaz de vencerlo todo, que es el amor. Celebrar a Cristo en la cruz es celebrar a quien nos amó primero, es celebrar a quien no se ha guardado ni se ha reservado nada para sí. Celebrar a Cristo en la cruz es celebrar a alguien que nos amó y que nos amó, como dirá la misma lectura de San Pablo, hasta el extremo. Que Dios en este tiempo nos regale también la esperanza que necesitamos hoy para encontrar el amor en medio de las cruces. ¿Cuántas cruces, hermanos, nos ha tocado vivir en nuestra vida y nos ha tocado cargar en nuestra vida? Y tal vez como Jesús también tengamos miedos, tal vez como Jesús también tengamos dudas, también como Jesús el dolor nos confunda. Pero que asimismo la celebración de este Viernes Santo ponga en nosotros la esperanza de saber que Dios no se ha ido, de que Dios nos ama. Quisiera, ya para nuestra vida práctica, reflexionar en torno a dos aspectos. El primer aspecto, esa frase que Poncio Pilato le dice a Jesús cuando, a pesar de darse cuenta de que Jesús estaba siendo condenado, de que Jesús estaba siendo acusado de cosas injustas, pero por el miedo a los demás no lo hace. Y después, cuando en ese interrogatorio dicen que Jesús es el rey, le va entrando más miedo porque encuentra frente a él alguien que es más. Si Poncio Pilato era un simple pretor del César romano, alguien que sea rey, inconscientemente en él generaba la idea de que era alguien que tenía más poder y no quería meterse en conflicto. Sigue intentando librarlo. Y después, cuando le pregunta que se ha declarado hijo de Dios, le dicen los que estaban ahí acusándole, los sacerdotes, y le pregunta, ¿eres tú? ¿De dónde eres? Y le dice, mi reino no es de este mundo, y le dice que es el Hijo de Dios. En ese momento Poncio Pilato entra en dudas tremendas ante el miedo de Dios. Estas actitudes de Pilato le llevan a darse cuenta que él está cometiendo un error de autoridad, que él está cometiendo un error de humanidad y que él está atentando tal vez contra lo sagrado. ¿Por qué menciono esto? Porque tal vez nos pasa a nosotros hoy. A veces tenemos conciencia plena de que en nuestra vida ofendemos, lastimamos, herimos y que con la ofensa que hagamos no solamente vulneramos una ley, no solamente vulneramos a un ser humano, sino también herimos a Dios. Creo que todos tenemos conciencia de eso,
Pero hay algo que es más fuerte, que nos hace caer, que nos permite constituirnos en cómplices de tremendas injusticias sin actuar en bien de aquello que sabemos que está mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que nos hace ser así? Pues hoy día podríamos decir que no conocemos la verdad de existir. Les dije que Poncio Pilato dijo una frase. La frase que le dice a Jesús hoy es: ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la verdad?, le dice. Claro, porque muchas veces las verdades, así como puede diluirse hoy el verdadero sentido del amor en la cruz, en las traiciones, en los engaños, en las injusticias, así también muchas veces la verdad se puede diluir entre tantas mentiras. ¿Cuánta gente prefiere creer las mentiras porque como que las mentiras son más dulces antes que enfrentar la verdad? Aún en las cosas más dolorosas que el hombre puede sufrir, como es la muerte de una persona querida o la enfermedad que nos dicen que tenemos, ¿cuál es la primera etapa que el ser humano tiene? Evadir. No, eso no me puede estar pasando a mí. No, es que eso no puede. No, ¿cómo puede ser posible? La otra parte que se pasa es la etapa de la negación. No solo que evadimos en cosas, sino negamos lo que nos está pasando y no nos encontramos, y todas estas cosas diluyen la verdad, y quien no enfrenta la verdad no puede transformar la vida. Hoy miremos en esa cruz una sola realidad. ¿Saben qué? No la verdad del Evangelio largo de San Juan que hemos escuchado, la verdad de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos condenado? ¿Cuántas veces hemos cargado cruces, nuestra propia vida y la vida de los demás? ¿Cuántas veces nosotros por miedo hemos actuado injustamente con las personas que amamos, con la sociedad, con las relaciones laborales que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos callado mirando ante otros sucesos y otros acontecimientos lo injusto que está pasando? Hoy día había una noticia espeluznante realmente en uno de los parques de Quito. Un hombre celoso acuchilla a su novia, ¿no? Y ahí hay gente que grita desde lejos, pero hay un hombre que se atreve a irle, asesta un golpe con algo y logran salvarle la vida a ella y hasta él, porque él, luego de apuñalar, de acuchillar a la mujer, se intenta acuchillar empujándose el cuchillo contra el árbol. Las imágenes son impactantes, ¿no? Y hay gente que ante esos comentarios dice que, algunos dicen que bueno, que valiente, aparte es un extranjero, un turista extranjero el que hace la misión, ¿no es cierto? Pero hubo un comentario que a mí me dejó medio, no sé, digo, qué barbaridad de mundo tenemos. El comentario decía lo siguiente: qué tonto, y si el cuchillazo se lo daba a él. ¿Qué quiere decir eso? Deja morir, a vos que te importa el resto. Esos silencios, esas omisiones, el pecado de omisión, de permitir que el mal gobierne el mundo, de permitir que el mal destruya nuestra vida, de permitir que solamente busque mi bien, aunque el resto se hunda, es la más grande mentira que enfrenta este mundo. ¿Por qué? No conocemos la verdad. No conocemos la verdad de un Dios que nos invita ante todo, si quieres ser feliz, a pensar en los otros, a mirar más allá de tu nariz, porque vivimos en un mismo mundo. La maldad que hoy permitimos porque guardamos silencio cómplice será una maldad que se vuelve en torno a mí. La maldad que yo permito que destruya al otro, al destruirse el otro, me termina destruyendo a mí. Pero el mundo hoy tiene esa gran mentira, esa que le clamaban a Jesús y que lo escuchamos también en la lectura del Evangelio de San Lucas el día domingo que celebrábamos el Domingo de Ramos. Ese sálvate a ti mismo, ese sé tú el que esté bien, sé tú el que no sufra, sé tú el que no llore, sé tú el que tengas comida de sobra, sé tú el que ríe, sé tú el que goza, el otro no tiene derecho. Esa es la mentira que está destruyendo este mundo.
Busca tú tu felicidad. ¿Qué te importa a los demás? Eso se ve en todo lado. ¿Para qué vas a sufrir? Si puedes copiar el examen, le dicen al niño los amigos, sálvate a ti mismo, no sufras estudiando. No seas tonta, no te aguantes, bótale, búscate otro. ¿Para qué vas a cumplir el voto que hiciste en el altar de amar en la alegría y en el dolor? ¿Para qué? Si solo debes buscar la felicidad. No seas tonto. ¿Cuántas veces te recomiendan eso? Te recomiendan los mismos profesionales, los psicólogos. Te recomiendan desgraciadamente la misma familia. No, mijito, no, mijita, ya déjale a esa ociosa, a ese ocioso que no te respeta, que no te quiere. O sea, deja de luchar, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Capaz somos de quererle decir al mismo Cristo, bájanos Señor de esa cruz, porque este tormento es muy grande. Bájanos Señor de la cruz de mi sufrimiento, porque no lo aguanto más. Si ves que es la visión del mundo, ¿qué decir de estas cosas que están generando tanta polémica en nuestro país? Las famosas pirámides de dinero que producen la destrucción de las personas y la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué vas a sufrir trabajando tantos años si puedes llenarte los bolsillos de la noche a la mañana haciendo algo que deshonestamente tú sabes que está mal, pero como te presentan como una verdad, esa gran mentira va metiéndose en la cabeza de los seres humanos? ¿Qué decir de esas visiones feministas exageradamente pecaminosas? Porque el feminismo bien llevado es justo y correcto. Me considero el primero en respetar la dignidad de la mujer, y cualquiera que me escuche los sermones saben que a veces me cargo con mis panas los varones, porque somos hombres, ¿no es cierto? No me vengan a decir aquí ni machista, debo tener bastante porque me formé en una sociedad así, pero no estoy de acuerdo con quien le dice a una mujer que vas a cargar la cruz de la maternidad, mata. ¿Que vas a cargar la cruz de otra vida? Aborta. ¿Te das cuenta? No estamos diciendo mentiras. Y el mismo Dios se vuelve una carga. Si tú no quieres cumplir los mandamientos, mejor renuncia de tu fe. ¿Para qué vas a creer en un Dios que te complica la vida? En un Dios que no te permite hacer las cosas que están mal. ¿Y acaso tu conciencia no va a darse cuenta? Poncio Pilato no creía en Yahvé. Poncio Pilato no cree en Jesús, pero en el fondo de su corazón estaba clara la verdad. Y aunque él preguntaba qué era la verdad, sabía muy bien que no hay que preguntar qué era la verdad, sino quién vive en la verdad. Por eso Cristo dijo alguna vez a sus discípulos: yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. ¿Cómo está viviendo usted? Porque no vaya a ser cosa que la más grande cruz que tenemos que enfrentar no es la de Cristo, no son los dolores fuera, son las mentiras que llevamos en nuestra vida, que creemos que estamos viviendo y no nos damos cuenta que nos estamos yendo rumbo a una muerte del sinsentido de la vida, de vivir sin servir, de vivir sin darnos cuenta que no hay nada mejor que entregar al otro lo que Dios me ha dado a mí. Que esa cruz la podamos arrebatar de nuestra historia, de nuestra vida. Cuánta mentira tenemos. Ya frente a nuestra relación moral, quise decir un poco de lo social porque creo que hay que hablarlo. Pero en nuestra vida, a veces cultivamos tanto el cuidar nuestro físico, cuidamos tanto nuestro cabello, ¿no es cierto? Y hasta los que casi no tenemos lo cuidamos por más tesoros. ¿Sí o no que todos los días arreglamos el cabello? Y al que sale despeinado, ¿qué le dicen? Ve cómo sales, ve cómo estás, anda, peínate. Pero si han hecho un adefesio, ni se peina, porque normalmente estamos acostumbrados. Yo les pregunto una cosa, ¿eso no es mentiroso? ¿Y cuándo vamos a arreglar nuestra vida? ¿Y cuándo vamos a arreglar nuestra familia? Cuidamos tanto las cosas exteriores. Se te triza el protector de pantalla de tu celular y corres a cambiarlo. ¿Y cuándo vas a cambiar tu vida hecha pedazos a causa de tus pecados? Dime. Andamos mostrando apariencias mentirosas y sonrientes en las redes sociales, en las que vivimos un mundo muy bueno, en la que en la foto se toma la familia normalmente, si se va de paseo en algún lado y todos sonríen y se abrazan, pero la vida en la casa no es realmente así. Ayer le decía a un joven que decía: padre, ¿cómo hago? Porque se burlan en mi casa de la fe que tengo, se burlan.
Y alguna vez le había dicho uno de sus progenitores, ¿para qué necesitas a Dios? Le dije a este joven, cuando tu padre, cuando tu madre te digan estas cosas, dile, si usted viviera con Dios, seríamos más felices en esta casa. Así de sencillo. Estamos contentos con el mundo, no mintamos. Podrá haber mucha luz, podrán haber muchos conciertos, podrá haber mucha tecnología, podrá haber mucha fiesta, pero realmente estamos felices. Si el dolor está viviendo con nosotros, no hay peor cruz que la mentira de negar el dolor que hay en este mundo, porque es una cruz sin Dios. Las cruces con Dios tienen sentido, porque son el esfuerzo que te conducen a algo mejor. La cruz sin Dios es la gran mentira, que te quieren quitártela, pero en el fondo, sin la cruz, tampoco habría resurrección, tampoco habría nueva vida. ¿Qué tal si hoy te vas con ese mensaje? Mi vida con Dios sí sería mejor. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, el exobispo de Cuenca, decía que un día un joven le dijo, Padre, yo no creo en Dios y no pasa nada. Y Monseñor le vio a la cara con la picardía y la suavidad que él tiene, porque el padre Marcelo es burdo para hablar, pero él es muy sutil, ¿no? Le miró a la cara y le dijo, imagínate, sí, si tú no crees en Dios, no pasa nada, pero imagínate lo que puede pasar si en Él creyeras. Sí, si no te arrodillas, si no crees en el Viernes Santo, no pasa nada, pero imagínate lo que podría pasar si acudes a esa fuerza superior del bien, del amor, manifestado en la cruz, para decirle, quiero dejar de vivir una mentira. Quiero que si es mi sonrisa, sea verdadera. Quiero que si es mi limpieza física, no sea solo exterior, sea en el corazón y en el alma. Quiero que la alegría sea no solo mía, sino también de las personas que amo. Quiero, Señor, vivir la verdad de tu amor y amar a los demás como tú me has amado, entregando tu vida en la cruz. Dígale sin miedo, imagínate lo que puede pasarle a tu vida con Dios. Que así sea. Amén. Miren, hermanos, el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, te rogamos que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les acompañe en la cruz de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.